En cuanto a limpieza, en cuanto a mascarillas, en cuanto a geles. Otra cuestión es que si no se viera necesidad de alguno de estos materiales, etcétera, pues se prescindiera, que no del personal, porque el personal, independientemente de cuál sea la situación de la pandemia, estará hasta el 31 de agosto en una función o en otra. Porque queremos seguir manteniendo los centros como espacios seguros. A partir de ahí, el segundo mensaje, porque algo que también preocupa y mucho a las familias es la educación, y como no puede ser de otra manera, la educación de nuestros hijos e hijas. Y aquí quiero subrayar la importancia de una figura, y esto lo voy a hacer durante todo el año, durante todo el curso escolar, que es la figura del docente. La educación es la tarea más apasionante de la vida para cualquier docente. Nada más gratificante que enseñar y aprender, porque los docentes han demostrado su compromiso, su implicación, su sensibilidad y su empeño en aras a trabajar porque hemos calificado nuestro norte, nuestro eje y nuestro objetivo como es el alumno. Lehen esan deguna, irakaslea ari dela gure ardatza den iparra helburua den ikasle horren alde lan egiten. Pocas labores serán tan importantes en nuestra sociedad como la ejercida por el personal docente. Efectivamente, lo que ha hecho el consejero de Educación, Joaquim Vildarranch, es marcar como prioridad de este curso recuperar el prestigio social del profesorado vasco. Ha dicho además que va a mantener a los docentes de refuerzo por la COVID, que son 1.064. Pero también ha dicho, y como prioridad y como novedad, que este curso 2021-2022 quiere que sea el del pacto educativo previo a la aprobación de la Ley Vasca de Educación. Está trabajando en los centros escolares, porque en los centros escolares se está trabajando el acuerdo, se está trabajando la superación del conflicto, se está trabajando el cooperativismo, todo eso, hezkidetza, igualdad, todo eso se trabaja en los centros. Ahora, y yo estoy aquí pidiendo públicamente hezkuntza hitzarmena, un pacto educativo, y estoy pidiendo un acuerdo, una implicación por parte de todos los agentes, de todos los partidos, etcétera. Y eso en las escuelas lo estamos haciendo. Ez da gizuek zerbait esateko daukazen honen inguruan, baina hortik ez, esango nuke. La acusación era muy concreta. En la escuela vasca se genera odio hacia lo español. ¿Es verdad? No. ¿Lo puede demostrar? O sea, me tendrá que demostrar usted o alguien, no usted, sino alguien que me acuse de que en la escuela vasca se genera odio. No tendré que demostrar yo que no se genera odio. Yo lo que le puedo demostrar es, analizando y viendo, y por la experiencia que yo he tenido como docente, las horas que hemos metido en el día a día solventando conflictos, en el día a día. Que cuando surgen diferencias, les enseñamos a superarlas. Y les enseñamos a superarlas hablando con ellos, trabajando con ellos, compartiendo con ellos, hablando con sus familias. En todo eso es como en el día a día, pero ahora, un tema muy importante. Con nosotros están el tiempo que están. Y después también me tendrán que reconocer que hay una serie de modelos fuera de lo que son los centros escolares que no ayudan en nada a afirmar lo que estamos trabajando en los centros escolares. Muchas veces a los centros escolares y a los profesionales se nos piden cosas que después fuera de los centros son más complicadas hacerlas. Uy, bueno, en definitiva que ha comenzado un nuevo curso escolar. Nuestros niños y niñas van a estar muchas horas allí, bueno, ya saben, con grupos burbuja, educación presencial en la medida de lo posible, siempre marcado por cómo se vaya desarrollando la pandemia y la COVID. En este sentido también se ha manifestado el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zubiría, ha hecho alusión a la vuelta al cole, diciendo que, bueno, seguimos en pandemia, pero la situación
en el inicio del curso escolar es mucho mejor que la de septiembre del pasado año. El Endacari, entre otras cosas, está queriéndonos recordar de dónde venimos. Podríamos hacer la comparación con el día 8 de septiembre del año pasado, fecha en la que se inició el curso escolar, ¿no? En aquel momento veníamos de un verano que fue bastante duro, con unos índices de contagios muy altos, con muchas hospitalizaciones y muchos fallecimientos. No sabíamos lo que teníamos por delante, no teníamos una expectativa de vacunación. Yo creo que prácticamente hasta finales de noviembre, primeros de diciembre, no nos pusimos en esa página de la vacunación, y es cuando nos empezaron a decir que quizá a finales de diciembre, a primeros de enero, llegarían las primeras vacunas, y todos nos pusimos ansiosos, ¿no?, por saber cómo iba a ser y cómo nos íbamos a vacunar. Por lo tanto, iniciábamos un curso de trabajo, un curso escolar con mucha incertidumbre, con mucha preocupación. Veníamos de un escenario de confinamiento general que todavía no sabemos qué efectos reales ha tenido en la sociedad. Veníamos de un verano en el que hubo que establecer muchas restricciones para asegurar la salud en general de la población. El profesorado en todos los niveles del sistema de enseñanza estaba preocupado porque no sabían cómo iban a poder hacer frente a esta situación. Bueno, hoy la situación afortunadamente es diferente. Ya se lo anunciábamos ayer, hubo reunión de la Comisión de Salud Pública con unos acuerdos que tendrán que ratificarse en el Consejo Interterritorial que se reúne esta misma tarde. El primero de los acuerdos hace referencia precisamente a la vuelta al cole, porque los niños y niñas que estén vacunados con pauta completa no tendrán que hacer cuarentena si están en contacto con menores que den positivo, siempre en unas condiciones de normalidad. Sí, y esto lo ha aprobado también la Comisión de Salud Pública, tendrá que seguir con el uso de la mascarilla y realizar la vigilancia. Ya saben que tampoco al entrar a los colegios les van a hacer las pruebas de los test. La otro de los acuerdos también que tendrá que ratificarse esta tarde en el Consejo Interterritorial es la administración de la tercera dosis, de la dosis de refuerzo a los colectivos de personas con inmunodeprimidas. Esto es, aquellas pues que, por ejemplo, han tenido trasplantes, o a los mayores que están en las residencias. En cualquier caso, el colectivo de las enfermeras ya están preparadas para administrar esta tercera dosis. Los pacientes inmunodeprimidos recibirán una dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19. Así lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad, y las enfermeras ya se preparan para ello. Son personas que en general responden peor con la fabricación de anticuerpos cuando se les vacuna. Cualquier infección o cualquier enfermedad puede afectar mucho más a su estado de salud. Esto puede estar provocado por dos cuestiones. Una puede ser por una enfermedad, como puede ser el cáncer, o por el virus del VIH, o por el tratamiento a determinadas enfermedades, ya sea por quimioterapia, por algunos tratamientos para las personas que son trasplantadas. Pfizer o Moderna serán los sueros que se administrarán en esta ocasión. La evidencia científica actual avala que estas dosis adicionales deben ser con vacunas de ARN mensajero. Considero que es una buena manera de prevenir la enfermedad en este grupo de personas vulnerables. Esta nueva medida supone un paso más en la protección de toda la población. Mientras tanto, otros grupos de riesgo, como los ancianos, esperan que el Consejo Interterritorial se pronuncie sobre si recibirán también esta dosis adicional. Y ya se lo hemos anunciado al inicio de esta segunda parte. Hoy el coordinador de la Comisión Técnica del ABI es la que informa sobre la situación, no la que toma las decisiones, porque eso es el área más política, el que preside el Endacari Iñigo Urkullu. Bueno, pues el coordinador del área técnica, Jonan Fernández, ha comparecido en sede parlamentaria para responder a las preguntas que les formulan los portavoces de los grupos de la oposición, pero además este coordinador en principio se ha mostrado prudente con los datos del coronavirus, y ante la reclamación que le hacía algún partido político de flexibilizar ya las restricciones frente a la COVID, ha dicho que no, que todavía es muy pronto, hay que seguir usando mascarilla en determinados espacios y todavía hay que ver la evolución. Ha anunciado que la variante Delta supone ya aquí en Euskadi el 95% de los casos que se están detectando de esta enfermedad.
del coronavirus. Y además ha aportado los datos de la situación epidemiológica. Dato positivo, el índice de incidencia acumulada por coronavirus en los últimos 14 días se sitúa en 223 por cada 100.000 habitantes. Esto es 17 puntos menos que la semana pasada, esto es que el pasado martes. Esto es un apartado, una parte de los datos que Jonan Fernández ha dado en el Parlamento Vasco hoy. Ofrezco los datos que reflejan la evolución epidemiológica desde finales de junio hasta hoy. Ofrezco 3 referencias. La primera tiene que ver con el momento valle, podríamos decir, con el momento más bajo en los indicadores antes de la quinta ola, con el momento más alto, el pico de la quinta ola, y con los datos de hoy. Por ejemplo, en lo que se refiere a tasa de incidencia a 14 días, el que podríamos llamar el valle, el punto más bajo antes de la quinta ola, se sitúa en 103 casos por 100.000 el 26 de junio. El pico de la quinta ola se produjo el 30 de julio, que sumó 836 casos por 100.000. Y hoy tenemos el dato de 223 casos por 100.000. Hemos bajado de ayer a hoy 17 puntos. En cuanto a la R0, el momento más bajo lo encontramos el 11 de junio, el momento más bajo antes de la quinta ola, con un 0,81. El pico de la quinta ola se produjo el 2 de julio con 1,53 y hoy estamos, 8 de septiembre, con un dato de 0,80, que es 3 décimas menos que ayer. En cuanto a ocupación de camas UCI, el momento más bajo antes de la quinta ola se produjo el 6 de julio, 30 camas ocupadas. El pico de la quinta ola alcanzó el 22 de agosto 82 camas y hoy estamos en 60 camas, si no me falla la memoria, 2 menos que ayer. Y en cuanto a la pauta de vacunación completa, también por ofrecer 3 datos, en el 25 de junio estábamos en el 43,8% de la población. El 26 de julio, un mes más tarde, estábamos en el 65,9% y hoy, 8 de septiembre, estamos en el 83%. Bueno, son datos que explican todo el dibujo de la curva epidemiológica desde junio hasta hoy. Pero me parece especialmente destacable subrayar el dato de evolución del predominio de la variante Delta, porque realmente es un reflejo del comportamiento de esta pandemia en estos últimos meses. Tomo como referencia el informe de variantes de importancia del Ministerio de Sanidad publicado el 14 de junio. En aquel momento, el informe del Ministerio de Sanidad nos dice que la variante Delta del coronavirus sigue siendo muy minoritaria en España, menos de un 1% de los casos. Estamos a 14 de junio. El 25 de junio representa ya en Euskadi el 15%. A mediados de julio, más del 75%. A mediados de agosto supera el 90% y hoy su predominio está por encima del 95%. Son datos que reflejan claramente una evolución explosiva en la transmisión en la capacidad de infectividad que tiene esta variante. Puede afirmarse con una razonable certeza que uno de los factores que más claramente incide en esta quinta ola es la gran capacidad de transmisión que presenta la variante Delta. Pero no es el único. Un factor añadido en la potenciación de la quinta ola, sobre todo al principio, fueron las celebraciones de fin de curso de selectividad que tuvieron lugar a mediados de junio. Como recordarán, el 24 de junio se detectó el macrobrote de Baleares, los días siguientes aparecen los brotes de Salou, Conil y algunos otros. En aquellas fechas también hubo importantes brotes locales asociados a estos eventos o a las llamadas no fiestas, seguramente mal llamadas no fiestas, como los no San Juanes, por ejemplo. El final de la tendencia a la baja se produjo el 26 de junio. A partir de ese día la tendencia al alza se prolonga hasta el 30 de julio. Los datos de evolución y las fechas del cambio de tendencia hablan por sí solos. Estos eventos han tenido continuidad posterior en botellones o aglomeraciones festivas de distinto tipo que no han respetado las reglas básicas de prevención y que han contribuido desde luego a una mayor difusión del virus.
Esta evolución y estas circunstancias no han sido exclusivas de Euskadi, con pequeñas variaciones se han reproducido de igual modo en el conjunto de comunidades autónomas del Estado y en buena parte del entorno europeo. En definitiva, y a modo de conclusión, podríamos decir que durante este verano hemos hecho frente en Euskadi y en toda Europa y en medio mundo a una nueva onda pandémica. Una nueva variante del virus ha encontrado, especialmente en la población no vacunada y en un periodo de alta interacción y movilidad, el contexto propicio para desplegar su altísima capacidad de infección. Afortunadamente, hoy podemos decir que con dificultades y obstáculos estamos consiguiendo revertir esta tendencia. Esto lo que se refiere a los datos, ya lo han escuchado, ha dado los datos actuales, pero también haciendo referencia, haciendo un pequeño recorrido histórico desde el mes de julio, es decir, de todo lo que ha sido este verano. Volveremos al Parlamento Vasco, pero antes esos datos los vamos a ver reflejados en pantalla en una jornada en las últimas 24 horas, cuando se han hecho 6.498 test diagnósticos con un resultado de 273 nuevos positivos. Esto establece una tasa de positividad del 4,2%. Por territorios, 40 casos se registraron en Álava, 130 en Vizcaya y 99 en Guipúzcoa. Digamos que la nota más negativa ha sido que se han registrado 24 fallecimientos por coronavirus en la última semana. Respecto a la situación en los hospitales, ayer ingresaron 48 personas por COVID en planta. En las UCIs hay 69 personas ingresadas. ¿Cómo están nuestros municipios? ¿Cómo están las diferentes localidades de Vizcaya? Pues más o menos en las mismas tasas que les comentábamos ayer. 5 municipios están en el nivel rojo: Balmaseda y Bermeo, que suman un positivo nuevo cada una de ellas; Guernica y Lekeitio, con 2 nuevos contagios, y Zalla con otro más. Nuestras localidades continúan superando esa situación más problemática. Bilbao suma 31 nuevos positivos, Baracaldo 16, Sestao 4, Portugalete 3, Santurchi 4 más también, Portrabagarán 3, Ortuella y Abanto 2 cada uno, Musquis y Ciervena ninguno, Erandio y Leioa un nuevo positivo cada una de estas 2 localidades, y finalmente Guecho, que suma 5 nuevos contagios. Bueno, a ver si poco a poco vamos abandonando esto del coronavirus. Jonan Fernández, al que escucharemos nuevamente, en este caso en una comparativa que ha hecho de Euskadi, la situación en Euskadi, con la situación en otras comunidades autónomas. ¿Y qué es lo que ha comparado? Pues, por ejemplo, las pruebas, los test que se han realizado en Euskadi y en otras comunidades autónomas, la asistencia sanitaria y las hospitalizaciones, y también los fallecimientos. El número de test realizados en comparación de Euskadi con España. La última semana, siempre hablamos de datos de por 100.000 habitantes. Euskadi 1.753, España 1.525. En el conjunto del año 2021, número de pruebas por 100.000 habitantes: Euskadi 98.455, España 67.262. Fuente: Ministerio de Sanidad. Asistencia a personas enfermas. Nos refleja el número de hospitalizaciones acumuladas desde el inicio de la pandemia por 100.000 habitantes. Euskadi 773, España 801. Ingresos en UCI desde el inicio de la pandemia por 100.000 habitantes: Euskadi 67, España 74. Fuente: Ministerio de Sanidad. Datos de vacunación ya los hemos dado, no voy a insistir, pero vamos, con pauta completa, el 3 de septiembre, con datos del Ministerio de Sanidad, España 71%, Euskadi 81%. Y con al menos una dosis, España 77% y Euskadi 87%. Y el dato de personas fallecidas, el incremento de personas fallecidas en la pandemia en relación con el periodo anterior, son datos del INE para el año 2020, que se publicaron el 17 de junio de 2021.
el incremento medio para el conjunto del Estado ha sido del 17,70% en relación al año 2019. En el caso del Euskadi, este incremento ha sido del 12,4%. Estos incrementos ofrecen realidades muy diferentes en comunidades que llegan a alcanzar el 40%, 32%, 26%. En fin, los datos reflejan que ha habido una trayectoria con unos resultados pues que siempre son insuficientes, pero que dan fe de un trabajo hecho con un cierto rigor. Con respecto a la señora Garrido, compartimos la preocupación por la cuestión de los menores de 12 años, sobre el arranque del curso escolar, sobre la afección a personas mayores, vulnerables, es decir, forma parte de nuestras prioridades. Cojo el guante de su planteamiento sobre la necesidad de una relación más directa. Volveremos más adelante con Jonan Fernández respondiendo a las preguntas, a las interpelaciones, pero también a las opiniones de los portavoces de los grupos de la oposición, porque ahora nos vamos a Madrid. Primera intervención del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, en las jornadas destinadas a los partidos internas propias del Partido Socialista, en la que, entre otras cuestiones, ha dicho que de la crisis de la pandemia, de la crisis sanitaria y de la crisis económica hay que salir todos juntos, no solamente unas comunidades sí y otras no, sino que todos a la vez. Le dijeron que era imposible llegar al 70% de pauta completa en 8 meses con la vacunación, y lo hicimos. Este es un gobierno que le decían que no íbamos a aprobar ni tan siquiera unos presupuestos generales del Estado. Aprobamos los del año pasado y ya os digo que vamos a aprobar estos presupuestos generales del Estado también. También los vamos a aprobar. Unos presupuestos para la recuperación económica justa que pongan a los ciudadanos en el centro de nuestras políticas y que van a ser presentados a finales del mes de septiembre, a principios del mes de octubre, recuperando la normalidad también en la tramitación presupuestaria. Y que va a poner, como he dicho antes, en el centro a las personas. Y yo, si me permitís, sintetizaría en 5 puntos los objetivos de estos presupuestos para la recuperación económica justa. En primer lugar, continuar garantizando el poder adquisitivo de nuestros mayores y asegurar la sostenibilidad de nuestro sistema de seguridad social. En segundo lugar, ofrecer, es decir, comprometernos con un plan de choque a favor de la gente joven de nuestro país, con políticas de vivienda, con políticas educativas, con políticas de empleo, con políticas a favor de la ciencia y de la cultura. Es decir, vamos a poner en pie un plan de choque para favorecer el bienestar y las oportunidades de la gente joven. Evidentemente, un gobierno feminista lo que tiene que hacer es seguir impulsando medidas a favor de la igualdad de género, con el objetivo de proteger a las mujeres, de crear las condiciones para una mayor prosperidad y oportunidades de las mujeres, que es, en definitiva, el grupo de la población que mayor representación tiene precisamente en los sectores más afectados por esta crisis sanitaria, económica y social. En cuarto lugar, canalizar los fondos europeos para digitalizar nuestro país, para abordar esa transición ecológica justa con la cual está comprometida el Gobierno y, finalmente, hacer frente a ese reto demográfico y, por tanto, construir cohesión territorial en España. Los presupuestos para 2022 serán los presupuestos de la recuperación justa y necesitan el compromiso de todas y de todos los grupos parlamentarios, pero también de todos los territorios, desde Cataluña a Andalucía, desde Galicia a Murcia, desde Valencia a Extremadura, desde Asturias a Madrid, desde el País Vasco a Castilla-La Mancha, todos y cada uno de los territorios de nuestro país se tienen que sentir comprometidos con la aprobación de estos presupuestos. Lo que tenemos por delante es la oportunidad de llevar a cabo una verdadera transformación de nuestro país y que no se entendería que hubiera fuerzas políticas que no quisieran sumarse a esta gran empresa colectiva. España va a seguir avanzando si todos los motores
no solamente políticos, sino también territoriales, que la componen, están en marcha, si cada territorio se suma. Aquellos que decían, en fin, que no podíamos lograr el 70% de la vacunación completa en 8 meses, se equivocaron. Y es curioso porque son siempre los mismos, aquellos que dicen querer mucho a España, pero no confían en las posibilidades y potencialidades de España. Bueno, pues yo les digo que se equivocaron con la vacunación y se equivocarán con la recuperación. España lidera la vacunación y va a liderar la recuperación económica en Europa. Intervención del presidente de Gobierno de Pedro Sánchez en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, en el que además pues hablaba del logro conseguido, más ya del 70% en la pauta de vacunación, de los presupuestos aprobados y los que pretende aprobar este año. También ha hablado del precio de la luz, que dice que va a tomar medidas para abaratarlo, pero hasta que ese momento llegue, ya veremos si llega mañana, el precio de la luz volverá a batir un nuevo récord y se va a poner, a ver si ahora encuentro el dato, en 141,7 euros por megavatio hora, el más caro de la historia, supone un 4,4% más. O sea que de momento seguiremos pagando la luz mucho más cara que en años anteriores y ya puestos y que en meses anteriores. O sea que ayer. Esto ocurría en Madrid, en el Congreso, mientras en la comunidad vecina, en el Parlamento de Cantabria, se ha inaugurado una serie de conferencias en las que se debate sobre el futuro de Europa y de las regiones, que es algo que está perdiendo un poco ese interés que tenía en un principio. Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, intervenía en esta primera jornada de las reuniones y lo que ha hecho es aplaudir la respuesta de las instituciones europeas frente a la pandemia. Esos efectos demoledores de la crisis, atendiendo las necesidades básicas de los ciudadanos, sino poniendo en marcha recursos que estamos esperando todos que lleguen para dinamizar la economía y para dinamizarla en una línea acertada de modernización del modelo productivo de este país. Son retos muy importantes los que tenemos por delante y Europa ha estado a la altura de las circunstancias. España es un país profundamente europeo. Cantabria lo es desde el primer momento. Recibimos con alborozo la incorporación a Europa y estamos ahora encantados con este papel que Europa ha asumido como problema común, el problema que afecta individualmente a cada uno de los territorios de la Unión Europea. Esta conferencia es importante por una razón también al margen de lo que he dicho, y es que vamos a tener presencia en estas conferencias de agentes que normalmente no son los interlocutores en las discusiones europeas, que suelen ser a nivel de instituciones. Aquí, al margen de instituciones, está la sociedad civil al completo, están las instituciones, cómo no, pero también están ONGs, organizaciones sindicales, profesorado, entidades de todo tipo, que son la base de la sociedad de una comunidad. Por eso tiene la virtualidad esta conferencia de ser o de recoger el eco de todos los estamentos que formamos parte de la sociedad pública y de la civil. Enhorabuena, Paula. Bueno, pues son conferencias que continuarán mañana y pasado allí en el Parlamento de Cantabria. Nosotros volvemos al Vasco y volvemos con Jonan Fernández, porque además de analizar y dar los datos de la situación epidemiológica, también ha analizado la labor del LABI durante toda esta pandemia, pero nos parece además mucho más interesante el tercero de los apartados que ha desgranado, que es el de los retos y objetivos de cara a las próximas semanas. Por ejemplo, ¿cuándo va a dejar de ser la COVID, la pandemia, prioridad y marcar la hoja de ruta a nivel político, a nivel económico, etcétera, etcétera? El hito de la vacunación requiere un apartado específico. En pocas semanas vamos a tener vacunado al 90% de la población diana con pauta completa, y esta semana, estos próximos días, vamos a alcanzar el 90% de vacunación con una dosis en la población diana. Lo primero es trasladar el reconocimiento
a la gran labor desarrollada por Osakidetza, el Departamento de Salud y los profesionales sanitarios, porque el esfuerzo logístico, operativo, humano y de personal que se ha desplegado realmente ofrece resultados realmente contundentes. Esta es la base con la que iniciamos este curso Política, un curso que nos permite proyectar objetivos claros para los próximos meses en el marco de lo que establecen la Ley de Medidas para la Gestión de la Pandemia y el Plan Bizi Berri 4. El objetivo para los próximos meses es situar y estabilizar la tasa de incidencia acumulada a 14 días por debajo de 60. Este es el objetivo que fijó el Plan Bizi Berri. Los objetivos intermedios en este momento, intermedios e inmediatos, que esperamos alcanzar en las próximas semanas son 3. Primero, volver a situar las tasas de incidencia por debajo de 150 por 100.000. Segundo, situar la ocupación de camas UCI en las cifras más bajas del escenario 1. Y tercero, extender la cobertura de vacunación con pauta completa al menos al 90% de la población mayor de 12 años. El reto específico del LABI durante las próximas semanas y meses es valorar en qué momento esta enfermedad deja de suponer una afección crítica para el funcionamiento de la sociedad. Este análisis puede suponer un punto de inflexión en la gestión de la pandemia. En el momento en el que se detecta una buena práctica de respuesta a la pandemia en cualquier lugar, se reproduce y se replica inmediatamente. Digo esto porque este dato es muy importante en relación con algunos de los comentarios que se han hecho después. Los datos de la cuestión de la valoración crítica, por supuesto que todo lo que hemos hecho es mejorable y hay que reconocer que nuestra manera de actuar, como la de todo el mundo, es tentativa. Trabajamos con una dinámica de ensayo-error, nosotros y el resto del mundo, porque nos enfrentamos a un fenómeno que no es previsible, que se manifiesta de modo imprevisible y ante el que hay que responder en cada momento de una manera diferente. Los datos de evolución no reflejan la realidad que usted ha manifestado. Al contrario, demuestran que en general y por ámbitos diferentes, Euskadi está entre las comunidades autónomas que mejores datos presentan en cuanto a realización de test, a hospitalizaciones, a vacunación, a fallecimientos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde luego esto no se debe utilizar para sacar pecho. Creo que la humildad es una herramienta clave en esta situación y porque hemos podido ver que en un momento una comunidad autónoma puede ser la mejor del Estado con mucha diferencia y 3 semanas más tarde ser la peor con mucha diferencia. Por lo tanto, humildad y tratar de hacer las cosas lo mejor posible en cada momento. Pero bueno, desde luego, a la hora de hacer un balance de la situación, Euskadi no está, desde luego, en las comunidades autónomas que peores datos ofrecen, todo lo contrario. Incremento de las agresiones contra el colectivo LGTBI, la última que hemos escuchado, que no es que signifique que sea la última, es la que aconteció en Madrid contra un joven de 20 años en el portal de su casa. Ya saben que desde Madrid, desde el Gobierno Central, se ha convocado con carácter de urgencia la Comisión de Seguimiento de Plan de Lucha contra los delitos de odio. Delitos de odio que engloban no solo a las agresiones LGTBI, sino a las que tienen como objetivo también por motivos ideológicos o de racismo. Nos centramos en el colectivo LGTBI y hablamos con Arach Castro, que es coordinador del movimiento Bilbao Vizcayarro. Arratsaldeon. Arach, muy buenas tardes. Arratsaldeon. En vuestra opinión, ¿a qué se debe este incremento, este aumento de las agresiones debidas contra el colectivo LGTBI, pero en definitiva que son por motivos de ideología sexual? Bueno, yo creo que llevamos asistiendo a un movimiento de la ultraderecha, no solo aquí en Euskadi, ¿no?, sino a nivel mundial, en donde poco a poco ha ido cuestionando los derechos que yo creo que le asisten a cualquier persona, ¿no?, que son los derechos humanos, que en el fondo es como el mínimo, el acuerdo mínimo que tenemos para vivir en convivencia. Y esa ataque a los derechos humanos y a los derechos del colectivo LGTBI, yo creo que ahora lo que está pasando es que está dando sus frutos, ¿no?
al final siempre se necesita un poquito de tiempo para que germine toda aquella y bueno, pues la semilla del odio está germinando ahora, yo creo que con 2 ataques brutales, pero que poco a poco se están produciendo más, aunque no sean del nivel de agresividad que ha habido en Madrid o del asesinato que hubo en Galicia. Habéis elaborado y hecho público un comunicado de condena. ¿Cuáles son los puntos principales que vienen recogidos en el mismo, Arach? Bueno, para nosotros, antes de nada, yo creo que lo importante es que quede claro que tenemos que condenar todos, que nadie se puede poner de perfil. Esto no es una condena solo del colectivo LGTB, tiene que ser de toda la sociedad. No tenemos que distinguir entre personas LGTB y personas no LGTB. Ese yo creo que es el primer punto y además yo creo que aquí vivimos en una sociedad en la que muestra esos valores, ¿no?, de respeto a la diversidad y de condena al ataque. La segunda petición que nosotros hacemos es que las instituciones deben dar pasos. Necesitamos un marco que regule tanto los derechos, ¿no?, y que se garanticen los derechos del colectivo LGTB, como que se trate como lo que son delitos de odio y no vale que lo cuestionemos. El tercer punto... Perdona. El tercer punto yo creo que es importante, ¿no?, es el papel de los medios de comunicación. Creo que la mayoría de los medios tienen una sensibilidad extrema con este tema, pero cuando leemos titulares como una posible agresión homófoba o se cuestiona de alguna forma que esa sea la motivación porque no sabía que era gay. Hombre, cuando alguien insulta a alguien por ser homosexual o por creer que es homosexual, hay un delito de odio claro. Entonces yo creo que el papel de los medios es fundamental. Y por último, para nosotros era importante hacíamos un llamamiento a que todas las asociaciones LGTB de Euskadi hagamos una acción conjunta y unitaria en donde mostremos esa unidad y ese rechazo conjunto, ¿no? Empezando por el final, hoy mismo habéis mantenido una reunión. ¿Habéis llegado a algún acuerdo en este sentido? Acabamos de tener la reunión hace escasos minutos y bueno, sí que hemos acordado que va a haber una movilización. Tenemos que preparar los detalles porque en principio lo que queremos es que sea lo más amplia posible y yo creo que la semana que viene podremos anunciar algo. He apuntado algunas de las peticiones. Por ejemplo, las instituciones, ¿qué deberían hacer, en vuestra opinión, para que terminen este tipo de agresiones? Bueno, yo creo que hay como distintos niveles de medidas, ¿no? Las que son urgentes, las que son a medio plazo y las que son a largo plazo. A largo plazo, en el fondo, es la educación y es romper todo ese sistema de valores que hay en el trasfondo, ¿no?, machista y de alguna forma contrario a todo lo que tiene que ver con la masculinidad tradicional. Y que eso también nos afecta al colectivo LGTB, ¿no? Normalmente son hombres agredidos por otros hombres, ¿no? La segunda, que es a medio plazo, yo creo es establecer un marco normativo en el que de alguna forma regulemos todos los derechos del colectivo LGTB en todos los ámbitos de la vida. Y yo creo que a nivel urgente, yo creo que es que ante este tipo de agresiones las instituciones tienen que mostrar un rechazo firme, no pueden hacer la callada por respuesta y las campañas que se hagan tienen que ser sensibilizadoras. Hemos visto que se han hecho poquitas campañas sobre este tema estos últimos años y yo creo que hay que recuperar ese esfuerzo. Comentaba que ya está convocada para el viernes a nivel de Madrid la comisión de seguimiento del plan de lucha contra, se llama así, los delitos de odio, que además lo va a presidir Pedro Sánchez, el presidente. ¿Qué esperáis de esta reunión, de esta comisión? Pues la verdad que no teníamos conocimiento de la existencia de esta comisión, ¿no?, y cuáles son las funciones. Lo que creo que siempre es un paso positivo es que se activen todos aquellos órganos y todos aquellos mecanismos que de alguna forma pongan de relieve esta situación y sobre todo que se lleguen a acuerdos para evitar este tipo de agresiones o que en caso de que las haya un respaldo hacia la víctima. Quería ir un poquito más lejos también, porque esta comisión engloba delitos de odio y a nivel nacional delitos de odios contra el colectivo LGTB, pero también por agresiones por motivos políticos, de ideología política y de racismo o de xenofobia. ¿Debe englobarlo todo ello o debería estar más separados? Bueno, yo creo que es positivo,
en la medida en que hay una base, que es la falta de respeto a los derechos humanos. Da igual si es porque eres inmigrante, da igual si es porque eres homosexual o porque piensas y votas distinto. Yo creo que hay una base común que es de respeto a lo diferente y al pensamiento diferente. Ahora bien, yo creo que las medidas para abordar cada una de las áreas tienen que ser específicas y concretas. Nos llama la atención, porque yo creo que a nivel ciudadano sí que nos llama, que en una sociedad igualitaria y evolucionada desde el punto de vista social sufra este retroceso, y hablo de Euskadi, pero hablo también a nivel del Estado, con este aumento de agresiones. O sea, vale, comentabas al principio de la entrevista los discursos xenófobos. La educación, que a este nivel entonces está fallando, pero ¿no hay algo más, el porqué de este retroceso, este incremento de agresiones? Sí, por supuesto que sí. Una de las cuestiones que está produciéndose es que ese discurso que hasta ahora estaba oculto y que socialmente no tenía publicidad, ahora lo está teniendo en la extrema derecha, ¿no? Y eso lo que hace es legitimar que estas actitudes, bueno, yo creo que incluso en algún momento fascistas, ¿no? Casi lo que le ha pasado a la persona de Madrid es que le han marcado, ¿no? Como hacían antiguamente en los campos de concentración. Yo creo que eso lo que ha hecho es empoderar ese discurso. Y ante eso yo creo que es importante que los medios de comunicación, cuando hay entrevistas a personas o personajes públicos, quiero decir, personajes públicos que hacen este tipo de afirmaciones y se respaldan en decir que es su opinión, yo creo que los medios tienen que jugar un papel importante de rechazo, ¿no? Por otro lado, yo creo que los partidos políticos exactamente lo mismo. Vivimos en un estado en el que la ultraderecha no gobierna, pero cogobierna, ¿no? Y sustenta partidos. Y eso hace que se pretenda poner el PIN parental, se rechace el apoyo a ciertas organizaciones o plataformas simplemente porque son LGTBI. Y por último, yo creo que la sociedad, y por sacar algo positivo de esta situación, la sociedad más que nunca está mostrando un rechazo absoluto a este tipo de acciones, ¿no? Y eso es importante. ¿Hay miedo? Yo creo que más que miedo hay preocupación. Por supuesto que hay miedo quien sufre la agresión, y además esa persona tarda en recuperar la normalidad porque no sabe cuándo le va a pasar. Yo creo que hay preocupación, y mucha preocupación, porque hasta ahora podían ser agresiones bueno, pues verbales, ¿no? Y que no llegaban a las manos, pero yo creo que se ha sobrepasado un límite, que es el asesinato y la agresión física. Arach, me apunto el consejo, la recomendación como medio de comunicación de cuál debe ser el tratamiento de estos temas. Nada, pues muchísima suerte con estas reivindicaciones que son del colectivo, pero que son en definitiva de toda la sociedad. Estaremos pendientes de las movilizaciones que se convoquen. Muchísimas gracias, Arach. Es que ricasco. Hablábamos con Arach Castro, coordinador de Bilbao, Vizcaya, Arro, como les decíamos, a la hora de introducir este tema. Desde la portavocía del Gobierno de España se hablaba de esta comisión que se crea el viernes, de esta condena a los delitos del odio. Lo explicaba Isabel Rodríguez, que es la portavoz del Gobierno de Madrid, pero también hoy mismo Bingen Zupiria, el portavoz del Gobierno vasco, ha tenido una intervención en este sentido. Antes. Creo que la pedagogía en la tolerancia, en la diversidad, en vivir en una sociedad donde todos nos respetemos es responsabilidad de todos. Desde luego lo es del Gobierno y así la ejerce, lo es de los representantes y responsables públicos, lo es de ustedes, de los medios de comunicación, lo es de la educación en las aulas. Es creo que una acción de todos, y este Gobierno promueve leyes como la que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Instamos a todos los grupos políticos a participar de ellas y acelerar su tramitación. Pero permítanme que no valore los comentarios ni de unos ni de otros partidos políticos. Simplemente me reitero en la posición de este Gobierno, que es la defensa de los valores de la convivencia, la diversidad, que comparten la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas, y que sin duda hacen que nuestra vida en común sea mucho más sana y feliz. Lo que deberíamos preguntarnos es
¿Cuál es el mensaje que todos y todas, especialmente los responsables institucionales y políticos, deberíamos compartir para hacer ver a las personas que están protagonizando este tipo de actos? Y cuando digo este tipo de actos, voy a ser más extensivo. Me estoy refiriendo a las personas que se enfrentan a la Ertzaintza en la calle cuando están cometiendo una situación que no está permitida ahora mismo por la legalidad. Me estoy refiriendo a los jóvenes que supuestamente violaron a una chica en Plencia. Me estoy refiriendo a las personas que en Vitoria han agredido a un hombre y a una mujer por su identidad de género. Me estoy refiriendo a esta joven que, dando gritos de ETA, le pegó un tortazo a un militante del Partido Popular. ¿Cómo tenemos que manifestarnos para que esas personas y quienes les rodean entiendan que es inadmisible en una sociedad democrática y que es inadmisible en una sociedad que quiere convivir que se produzcan este tipo de actuaciones y comportamientos? Porque lo que tenemos que hacerles ver es que, además de ser comportamientos injustos, atentan, en cualquiera de los casos que he citado, contra la dignidad de las personas y además vulneran derechos fundamentales que nos corresponden a todos y a todas como seres humanos. Y por esa razón son inadmisibles en nuestra sociedad y en cualquier otra que sea sana y democrática. Nos ocupamos de las efemérides de esta jornada. Hoy, 8 de septiembre, es el Día de la Diáspora Vasca. Gogun dauko Susanak, sustraiak. Familia bizi duzuna. Kultura lagoa. Berdin dio non bizi zaren. Berdin dio urrun zauden. Euskadi bizi baduzu, Euskadi zugan bizi da. Irailaren 8, Euskal Diasporaren eguna. Euskadi zugan bizi da. Y con motivo de esta efemérides, el Día de la Diáspora Vasca, el Lehendakari se ha dirigido a todas las comunidades vascas repartidas por el mundo. Ha dicho que Euskadi se siente orgullosa de sus comunidades en el exterior y de sus Euskaletxeak, una comunidad activa, la ha definido abierta y dinámica, que hoy, una vez más, apelando a la imaginación, muestra al mundo el ser y el sentir vasco. Este acto institucional ha sido organizado, además, en Vitoria, como vemos en estas imágenes, hoy por 4º año consecutivo. Previamente al acto institucional, el Lehendakari ha inaugurado en la Fundación Sancho el Sabio de Gasteiz la exposición Basque in California, que recoge paneles explicativos y vitrinas con objetos procedentes del Museo Vasco de Boise, en Idaho. La muestra se completa con los fondos de la Fundación Sancho el Sabio, que es el mayor centro documental de la cultura vasca y que profundiza en la presencia alavesa en California. Es la exposición de carácter itinerante que va a poder verse hasta el 28 de octubre. Vemos ahora un resumen de las declaraciones del Lehendakari Iñigo Urkullu en este acto y una pequeña intervención de vascos en la Euskaletxea, vascos en el exterior. Euskadi se siente orgullosa de sus comunidades vascas en el exterior y de sus Euskaletxeak, una comunidad activa, abierta y dinámica que hoy, una vez más, apelando a la imaginación, muestran al mundo el ser y el sentir vasco. En este acto aunamos pasado, presente y futuro. El pasado de nuestra historia migrante mediante la exposición Basques in California. El presente con la agenda mundial de actividades y el reto #EuskoChallenge. El futuro con la puesta en marcha de la iniciativa ANEMEN. Esta mirada responde al gran reto que nos hemos propuesto: reconocimiento y puesta en valor de la historia migrante vasca, apoyo a las distintas comunidades vascas existentes futuras e ir tejiendo una gran red de vascos y de vascas a lo largo del mundo que, apoyada en las nuevas tecnologías, aporte valor a la presencia y proyección de Euskadi Basque Country. Vivimos momentos difíciles también para las Euskaletxeak y las comunidades vascas en el exterior. Por eso, transmito y traslado y comparto nuestro reconocimiento más sincero por la capacidad demostrada para hacer frente a la adversidad y ayudar a quien más lo necesita. Estoy seguro de que con el trabajo conjunto y con la ilusión que hoy renovamos,
Han eta hemen, hemen eta han, saldremos juntos y reforzados de esta pandemia. Volveremos a mostrar al mundo la gran red de personas con que contamos en el exterior. Euskal Herritarrak emigranteak izan dira historikoki. Euskal Herritarrak berehala integratzen ziren hartzen zituzten gizarteetan, eta eredu bihurtzen ziren lanari eta komunitatearekiko konpromisoari dagokienez. Bihotzean eraman zuten euren herrialdea, eta horregatik edonon zeudela, euren bihotzeko Euskal Herri idealizatua eta bikaina ezartzen saiatu ziren. Euskal Herria maite zuten, eta hori transmititu zieten seme-alabei. Emigrante horien ondorengoak ere euskaldunak dira, sentimendu hori baitute bihotzean. Ez diote uko egin bizi diren gizarteari, baina badakiten ongo erroak dituzten. Uste gaurko mundurako egokiago da ikustea euskalduntasuna parte bat nahasten dakiena, beste kulturekin, beste izaerakin, eta nahazmendu horretan aberazten dana, eta orduan euskalduntasunaren tradizio hori mantenitu behar dela kulturaren eta artearen, literaturaren, tradizioaren, memoriaren bitartez landu behar den zerbait, baina urrutikik eta gauza komplejo bat bezala, ez gauza esentzializatu bat bezala. Gaur egun, euskal emigrante horien ia 10 milioi ondorengo ari dira munduan, beraien hizkuntza eta kultura bultzatzen. Trukeen nazioartekotzeak markatutako garai honetan, eta kontuan hartuta distantzia eta denbora eskalak etengabe aldatzen direla, nola bizi dute euskal herritar horiek euren nortasuna? Sé dónde están mis raíces, pero también no dejo que eso me permita disfrutar incluso incorporar aspectos de otras culturas y añadiéndolas a mi identidad, que es en su base vasca, pero y sobre todo me he dado cuenta que en el País Vasco lo tolerante que es la sociedad hacia otras maneras de pensar. No hay una única manera, no hay una manera estándar de tener que ser. Hemen euskaldun jenteekin harremana bailotzen dut, badaukagu WhatsApp talde bat euskal jenteekin euskaraz berbaiteko, beti ez dugu egiten aukerarik. Euskal etxean esaten dugu euskaldun izatea dela euskal herrixakin lotura bat eukitzea, ezta? Eta hori izan laike euskerakin lotura bat eukitzea, edo euskal hiztuna izatea, edo beste nolabaiteko harreman bat izatea. Ni Venezuelan nengoenean adibidez, han zegoen euskaletxea, Caracaseko euskaletxean. Eta ara juten ginen asteburuero eta oporretan ere, zeren eraikina handia eta polita piztina batekin, frontoi batekin, eta gero gazteok ere geneukan txoko bat, festak antolatzen genituen, eskursioak, konferentziak, politikoak, eta baita maitemindu egiten ginen guren artean. La resiliencia evolutiva, la capacidad de innovación, hacer las cosas de manera profesional. Salimos de los problemas todos juntos, ¿no? Colaborativo, el ausolán traducido a ese bien común que se pone en valor. Creo que esas son las marcas, ¿no?, de Euskadi, lo que ante las instituciones europeas se nos distinguen. L'Europe, c'est un projet de territoire où les gens peuvent se mouvoir d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, tout en partageant un socle commun au-delà des frontières. Et pour moi, c'est exactement ce qu'on a au Pays Basque. C'est une petite Europe. Et c'est pour ça que je me sens aussi bien à l'aise à Bruxelles qu'au Pays Basque.
zientziaren inguruan ere nik uste gauza batzuk egiten nahi diala, Euskadi ere txikia da, igual estatu batutekin konparatuta, bino zientzian inbertitu egin behar da, importantia da, batez ere jakituriaren inguruan eta teknologiaren inguruan sozietate bat bildu nahi baldin badegu etorkizunean. Orduan nik hori da esango nukena, gauza horietan fuerte. Niretzako garrantzitsuna izaten duguna dana talentoaren zirkulazioa. Sarra dana da bakarrik talentoa juten danen, herrialde batetik kanpoa eta etortzen ez danen. Kapitala galdu egiten da eta denborakin pobretu egiten da herrialde bat. Orduan nik uste dute erakundeak eta entrepresak bultzatu behar dute talentoaren zirkulazioa. Yo notaba que me hacía falta volver y tocar un poco tierra aquí en Vitoria y recordarme un poco quién soy, ¿no? Porque al final, siendo actriz, te metes en tantas cosas y estás tan a lo que podría ser que se te olvida lo que has sido y de dónde vienes, y es lo que me trae siempre a volver cada unos cuantos meses, porque me hace falta esa reconexión. Hay dos injertos que son tan fuertes como mis raíces vascas, 20 años en Tanzania y 30 en Etiopía. Esa mezcla de los tres componentes soy yo, y a gusto conmigo, con mis raíces y con estos dos injertos que han hecho que esas raíces den un fruto, y me quedo con el fruto de esas dos raíces. Oso harro hitz egiten dut Euskal Herriko gauzetatik atzerriko jendeari eta indiei azaltzen nien zer da euskera, nondik dator euskera edo nondik ez dakigut nondik datorrela euskera. Juten gazein, holako Euskadiko aeroportu batea, aldeki San Biarritz, Bilbo, Bitxoixa, ez da gustatzen gara askanin, ez? Aterri izaten dugunin, hoxe, gaur hizkuntzin berba etxea. Eta pasajero hoxe eskertzen dabe, batzutan inkluso txaluk botatzen dabe, momentu hortan nahiko harro sentitzen zaibizkatez, zeure hizkuntziaz, pasajerokin komunikati, ez bakarrik ingelesez, Hasiera pixkata raru ez, gure hizkuntzi da hizkuntza raru eta esaten da gauze, hizkuntza da, zuek hemen bertoko indizio zari, zertu zari eta hasieran raru ez, baina gero zaute juten izen egin gero konfiantza asko hartzen da dugu ez, berbako jentik gazela esatezkue, azken baten esaten bogu golandala, esko izela atzetik eta ibiltza. De alguna manera hemos sembrado algo, yendo cada año allí, yendo a donde la mamá, estando con los tíos. Hemos ido sembrando algo y ahora hoy es el día que dicen, ay, yo voy a ir a Donosti. Tengo que ir a Donosti. ¿Cuándo vamos a ir a Hendaya? Ikusten detena da beti idealizatzen dugu ez daukaguna, ez? Miami egonean, nahi nun Euskal Herrian egon, eta Euskal Herrian nagonean, nahi Miami egon, hori beti pasa zaitez. Nik uste dut hemen bizi nitzela eta gaztiagoa nitzela nire euskaldun izatien definizio hori askoz zorrotzagoa eta zurrunagoa zela eta denporakin zabaltzen hasi da. Eta hori oso politxa pentseta jat. Ze atzerrixen zauzela Euskal Herrixakin konexio hori dauken pertsona bat aurkitziak kriston zirrara sortzen da. Eta euskaldun izatiak hori ahalbidetu baleike, nik uste dut horrekin gehixen biharko dute. Kanpoan den euskal komunitateak errealitate berriak ditu, eta horiek guztiak lotu behar dira. Orain, erronka munduko euskal diaspora egituratzea da. Y a continuación nos trasladamos, metafóricamente hablando, hasta Afganistán. Y es que Afganistán vive una de las crisis de protección infantil
más importante, es un país que ya es uno de los peores lugares del mundo para ser niño y sobre todo niña. Blanca Carazo, responsable de programas internacionales de UNICEF España. Arratsalde On, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los niños, las niñas en Afganistán viven dramáticamente dos realidades. Por una parte, los que se han quedado, y por otra parte, los menores que han sido evacuados y separados de su familia. ¿Esa es la situación actual? Sí, desde UNICEF obviamente nos preocupan la situación de todos los niños y niñas en Afganistán, porque bueno, pues vivimos, como todos sabemos, un momento de incertidumbre y de preocupación. Y pues como veíamos en el vídeo, pues, ya venimos de una situación difícil para los niños y niñas en Afganistán, con más de 10 millones que dependen de la ayuda humanitaria. Tenemos 1 millón de niños y niñas en riesgo de desnutrición en su forma más grave. Por supuesto, el tema de la educación es fundamental. Hay 4 millones de niños y niñas fuera de la escuela, el 60% son niñas y luego, bueno, pues debido a la violencia de los últimos meses y años y también a que el país está asolado por una sequía bastante grave, tenemos más de medio millón de personas desplazadas que han tenido que huir de sus hogares y que por tanto también necesitan asistencia humanitaria. Y como decías, también tenemos nosotros desde UNICEF identificados unos 300 niños y niñas que han salido del país sin sus familias y también estamos trabajando para que estén protegidos, para que tengan sus necesidades cubiertas y estén cuidados mientras se trabaja en la reunificación, en la identificación y la reunificación con sus familias. Eso es, empezamos, si te parece, Blanca, por este último aspecto, estos niños evacuados, separados de sus familias. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Cómo va a ser posible llevarles de nuevo con sus familiares, con sus padres? Bueno, ese es el trabajo en el que estamos ahora, junto con pues, sobre todo los gobiernos implicados, ¿no?, de los países a donde esos niños han podido llegar. Por ejemplo, tenemos un equipo en Qatar, que es donde hay un número de estos niños sin acompañar o solos, y luego también en Alemania y en algún otro país. Entonces, el trabajo pasa por varias vías, ¿no? Primero, asegurar que esos niños y niñas están protegidos, están cuidados, preferiblemente en un entorno familiar. Muchos de ellos, los países a los que han llegado, tienen familia extensa, entonces también abogamos porque se les permita reunirse con esos familiares, entendiendo la familia de una forma amplia. Algunos que están dentro de la categoría de no acompañados, están acompañados por adultos que no son familiares, pero que son personas cercanas o de confianza, entonces también nuestra directriz es que se mantengan con esas personas a las que conocen y que les transmiten seguridad y cuidado, y a partir de ahí pues todo el trabajo que ocurre lamentablemente siempre, ¿no?, cuando hay situaciones de caos y de conflicto, pues de identificarlos, de buscar a sus familias, sean la familia cercana, sean la familia un poquito más amplia, y de hacer todos los esfuerzos, también incluyendo pues diplomáticos, para que se puedan reunir con sus familias. Me imagino que esto es labor de UNICEF en colaboración con otras ONGs también de carácter internacional, todos a una, ¿no? Claro, nuestro rol ahí es obviamente la protección de la infancia, poner a los niños y niñas y sus intereses en primer lugar, como dicta la Convención de Derechos del Niño, y por supuesto ahí están implicadas también pues, ACNUR por todo el tema de refugio y migración, y desde luego pues también los gobiernos y las instituciones de cada país y pues en su caso pues digamos de entidades supranacionales. UNICEF, por lo que he leído, llevaba ya 65 años trabajando por la protección de los niños y de las niñas en Afganistán. Ahora, con la llegada del nuevo gobierno talibán, ¿cuál va a ser la situación de UNICEF allí en ese país? Bueno, nuestro compromiso es quedarnos allí. Tenemos allí, como bien dices, desde hace 65 años equipos trabajando, unas 400 personas, que la mayor parte, más del 80%, son nacionales, son afganos y afganas que trabajan en nuestros equipos. Y el compromiso, desde luego, es seguir allí como estamos hasta ahora, pues llevando agua potable, con programas de vacunación y de atención sanitaria,
atendiendo esta crisis nutricional que tenemos ahora y trabajando para garantizar la educación y proteger a los niños pues, de las amenazas como la violencia directa derivada de la guerra, pero también el reclutamiento o el matrimonio infantil en caso de las niñas. Ahora mismo los equipos de allí nos trasladan, que obviamente con mucha incertidumbre y con muchas dudas, pero sí parece que los talibanes entienden la necesidad de esa labor de UNICEF en el país para la población y para los niños y niñas, y en principio parece que podremos seguir trabajando. Tenemos que obviamente pues, ver cuáles son las condiciones, la situación y cómo va evolucionando todo también en cada región, ¿no? Me imagino que además con sumo cuidado, porque a pesar de esos anuncios, mientras Afganistán está en el foco de los medios de comunicación, abogarán por apertura y demás, pero quizás luego empiezan la represión. Los colaboradores de UNICEF locales de allí no tienen miedo a esa represión, sobre todo siendo mujeres. Miedo sí que hay. Y sobre todo son muchas dudas, porque efectivamente pues, los mensajes no son claros y hay obviamente pues miedo. También es verdad que nosotros en todos los programas vamos a trabajar por los niños y niñas, pero obviamente también vamos a cuidar la seguridad de todo el personal, tanto de UNICEF como de todas las organizaciones locales con las que colaboramos y que al final son las que están llegando, ¿no? a cada niño y a cada niña con los distintos programas. Como te decía, nuestro compromiso es seguir allí y vamos a hacer todo lo posible, pero eso por supuesto incluye cuidar a las personas que están allí, a los equipos y también pues sentarnos, ¿no? a negociar y a pactar que podamos, que nuestros equipos puedan seguir trabajando y seguir llevando esa atención y esa ayuda humanitaria urgente para tantos niños y niñas en Afganistán. Quiero hacer también hincapié en el tema de la educación, que lo has citado, Blanca, pero sobre todo, ¿qué va a pasar con la educación de las niñas? Esa, desde luego, es una de nuestras grandes preguntas. Nosotros nunca vamos a dejar de defender y de promover el derecho de todas las niñas a recibir educación. Los mensajes que estamos recibiendo hasta ahora son que sí se va a permitir la educación y se va a garantizar para las niñas, al menos a nivel de escuela primaria. Tendremos que ver si eso realmente ocurre así. Ahí hay un tema también importante, que es qué pasa con las maestras, porque bueno, es una cultura en la que no se plantea que las niñas vayan a clase con maestros varones, por lo tanto, pues el que las maestras puedan trabajar, pues también va a ser un elemento clave en todo este tema. Y por supuesto nosotros queremos ir más allá y queremos que las niñas tengan acceso a la educación primaria, secundaria y llegar a la universidad. Entonces, bueno, el contexto es muy difícil, todos lo sabemos, muy incierto, y lo que sí que vamos a hacer es todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestra mano para contar y para dar esas oportunidades, esos derechos, ¿no? a esas niñas de estar en la escuela. Ojalá ese optimismo se mantenga en el futuro, pero la verdad es que un gobierno provisional en Afganistán, talibán, que ya ha sido nombrado, no sé, la mujer y la niña, por lo tanto, están en ínfima categoría. Ojalá todo esto pues haya una evolución, pero ¿puedes decir desde UNICEF que la situación tanto de la educación, de la protección, de la necesidad de alimentar se ha agravado desde que se ha dado este conflicto, desde que ha llegado al gobierno los talibanes? A ver, ha pasado poco tiempo y luego también pensemos que hablamos ya de una realidad compleja donde ya había zonas del país que ya estaban controladas por los talibanes y donde, bueno, pues sí que estábamos viendo a las niñas ir a la escuela. Lo que quiere decir que la situación sin duda es complicada, garantías no tenemos
pero sí que queremos, o sea, no todo es blanco ni negro tampoco. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es seguir defendiendo la educación, seguir abogando, seguir trabajando en todos los foros, incluso, bueno, pues también, por supuesto, sentándonos, porque no hay otra manera con los talibanes para abogar y abogar y abogar por el derecho de las niñas a ir a la escuela y por los derechos en general de niñas y mujeres. Y desde luego que el escenario es difícil, o sea, eso no lo podemos negar, pero nosotros como UNICEF y como nuestra misión de defender derechos de niños, niñas y también el de las mujeres, pues vamos a hacer todo lo posible dentro de la situación. Y además, o sea, también digamos que lo que tenemos que hacer es, en la realidad en la que nos encontremos y en la que, sobre todo en la que se encuentran esos niños y niñas y esas mujeres, hacer todo lo posible porque su situación sea lo mejor posible. De alguna forma, y volvemos al tema también de los menores evacuados, la verdad, con esas impactantes imágenes de los propios, entendemos que padres, aupando a sus niños pequeños para que montaran en el avión, es una situación que yo no sé, ¿cómo la podéis definir desde UNICEF? A ver, lo que vemos en esa situación es obviamente el miedo y la desesperación de esas familias, que es entendible porque, bueno, pues lo que hablamos y lo que todos estamos viendo, hay muchísimo miedo a represalias y a violencia por parte de los talibanes. Nuestra postura, por supuesto, es que entendiendo esas situaciones, es que para ningún niño es bueno verse separado de su familia. Y lo que nosotros estamos haciendo siempre es intentar prevenir que eso ocurra. Y bueno, pues en los casos en los que ya ha pasado, pues lo que comentábamos antes, que nuestra labor está en identificar a esos niños, que además es verdad que las imágenes son terribles y hablamos a veces de bebés, que no es fácil, ¿no? Pues a veces el poder identificarles y localizar a sus familias. Pero nuestra labor va a ser siempre asegurar que esos niños se encuentran bien y que tienen sus necesidades cubiertas y que están protegidos, y hacer lo posible por reunirles con sus familias y por garantizarles un entorno donde puedan crecer con seguridad y con salud. En las comunicaciones directas que mantenéis con los que están de UNICEF allí en Afganistán, ¿qué es lo que os piden? ¿Os piden material? ¿Piden recursos económicos? ¿Son conscientes de que la ayuda humanitaria pueda llegar a su destino? A ver, los retos allí son muchos, ya lo eran antes, y las necesidades. Entonces, obviamente necesitamos recursos, y también lo que necesitamos es, pues ahora mismo, por ejemplo, con toda la situación en el aeropuerto de Kabul, pues hemos experimentado, los equipos de allí nos comentan que estamos teniendo retrasos en recibir suministros de emergencia, pues como vacunas o como tratamiento para la desnutrición. Entonces, esa es también una de las peticiones, ¿no? Que se pueda retomar esa llegada de aviones con suministros humanitarios básicos. Y desde luego también otra de las peticiones, no a nosotros, ¿no? Sino allí, es que se garantice el acceso humanitario a todas las zonas del país, porque hay zonas que incluso antes no estábamos pudiendo llegar e incluso desconocemos cuál es la situación de niños y niñas allí. Y por lo demás, pues lo que hablábamos al principio, cuando estamos hablando de un país en el que 18 millones de personas, entre ellos 10 millones de niños y niñas necesitan ayuda humanitaria, es que, o sea, hace falta recursos para todo. O sea, hace falta llevar agua a las poblaciones desplazadas, hace falta llevar alimentos, hace falta asegurar el refugio, que pues en muchos casos son campos de desplazados temporales. Hace falta, por supuesto, para esto es importantísimo el poder retomar las campañas de vacunación y la asistencia sanitaria para los más pequeños. Y luego, pues, que es quizás de las cosas que ahora mismo están más difíciles, ¿no? Pues todo el tema de protección de los derechos de niños y niñas. Claro, porque no hemos hablado del tema de las vacunas, cómo estar allí, ¿no? Vacunas de COVID. Sí, bueno, nosotros
bueno, tenemos nada más un rol en el tema de la vacunación contra la COVID bastante importante y justamente en llevar las vacunas a los países con menos recursos. Pero a Afganistán han llegado a través de un mecanismo global que se llama el mecanismo COVAX. Han llegado hace unos meses las primeras vacunas, pero la cobertura es bajísima. O sea, estamos hablando de menos del 1% de la población con alguna dosis. Y más allá incluso de eso, tenemos a muchos niños sin vacunas de sarampión o de polio o de enfermedades pues, habituales entre la infancia y que se pueden prevenir con vacunas. Por lo tanto, eso para nosotros es fundamental, el retomar. Seguimos vacunando, pero hay zonas donde hemos tenido que parar esos programas y eso es algo que es muy importante para salvar las vidas de niños y niñas. Y nosotros, los ciudadanos de a pie, los que estamos aquí en Vizcaya con toda nuestra tranquilidad, afortunadamente, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, nosotros siempre animamos a todo aquel que pueda hacerse socio de UNICEF. Eso, bueno, pues en nuestra página web en unicef.es se puede encontrar toda la información y también estamos en todas las redes sociales. Entonces, pues como decíamos, hay muchísimas necesidades en Afganistán y en otros países para niños y niñas y todas las contribuciones son importantes y además, bueno, pues dentro de que ahora hablamos de una situación muy difícil para niños y niñas, creo que o sea, no hay nada tampoco más importante y más bonito, ¿no? que formar parte de ese esfuerzo, porque los niños y niñas que han tenido la mala suerte de nacer en lugares tan complicados como Afganistán, pues puedan estar un poquito mejor. Y luego, bueno, también yo creo que es importante el ser conscientes, ¿no? Por una parte, de que hay niños y niñas que lo están pasando muy mal y que no tienen las oportunidades que tienen los nuestros y no olvidarlos, ¿no? Y estar, o sea, también pendientes un poco de lo que pasa y de en un momento dado pues poder difundir o ayudar de distintas maneras. Pues apelamos a la solidaridad de la ciudadanía porque, como dice Blanca, además no hay nada más bonito que la sonrisa y la risa de un niño o de una niña. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos esta actualidad humanitaria allí en un país que, como decíamos al principio, Afganistán es uno de los peores lugares del mundo para ser niño y sobre todo para ser niña. Un beso muy fuerte, Blanca, mucha suerte. Bueno, es que te casas, muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos con Blanca Carazo, responsable de programas internacionales de UNICEF España, cercanos también a la actualidad informativa en este país. Tenemos que dar gracias, tenemos que dar gracias de nacer en un país como el nuestro y de vivir en un país como el nuestro. Volvemos a la actualidad y con ello vamos a terminar la actualidad más local en Bilbao. Alcaldes de Bilbao, de Santander, de Logroño, se han reunido, lo han hecho como ven en estas imágenes, para impulsar la cultura y promover actividades conjuntas en el marco de un programa que se denomina Tan Cerca. Los tres ayuntamientos han aunado esfuerzos y estrategias comunes para reforzar su compromiso con el sector cultural local, tal y como han ratificado, y lo hicieron también en el mes de abril, a través de la firma de un convenio marco de colaboración. Los municipios comparten un grupo de trabajo estable formado por responsables de instituciones culturales para el intercambio de información y conocimiento relativo a las políticas culturales, así como el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad cultural. En los próximos días se dará a conocer la resolución de la convocatoria de estas ayudas culturales, denominadas, como decimos, Tan Cerca de Ti, que está dotado con 75.000 euros. Han sido seleccionados 6 proyectos con el objetivo de que empresas, asociaciones y agentes culturales y creativos de las 3 ciudades desarrollen proyectos de manera conjunta. En el marco del convenio se va a desarrollar la jornada profesional que lleva por lema Música que suena cerca y que se va a celebrar el día 17 de septiembre en Santander y que combinará la formación a través de mesas redondas y actuaciones de talentos emergentes de las 3 ciudades. Vamos a escuchar los pormenores de esta información a cargo de los 3 alcaldes y con ello
Nosotros nos despedimos, nos vemos mañana. Un beso muy fuerte. Agur. Estoy convencido de que esta firma simbólica que hacemos hoy de este convenio que nos une a las tres ciudades en un ámbito tan especial como es el de la cultura, va a significar una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa porque estamos aproximadamente 1 hora y un poquito más quizás en el caso de Logroño y somos ciudades que, como dice el convenio, estamos tan cerca. Y eso tiene que reflejarse en el aspecto colaborativo y cooperativo. En un ámbito, decía, como el de la cultura, 3 ciudades diferentes, 3 ciudades que tenemos que vernos no como competidoras, sino como complementarias, cada una con sus múltiples virtudes y con sus múltiples oportunidades de avanzar, de trabajar, de seguir su proyecto, ¿no? Pero a la vez con un ámbito de intersección a través de la cultura que nos haga colaborar, trabajar juntos y tejer redes entre las instituciones, por un lado, y los agentes culturales, por otro. Es una auténtica oportunidad la que tenemos delante. Nuestras diferencias como ciudades van a hacer que nos complementemos. Y también es una oportunidad para analizar conjuntamente la situación del sector cultural, de uno de los sectores que más ha sufrido seguramente en esta situación de pandemia que seguimos viviendo a día de hoy y que juntos también vamos a poder abordar sin ninguna duda. La cultura, a mi modo de ver por lo menos, si algo tiene es que es un puente entre culturas, es un puente entre ciudades, es un puente entre personas. La cultura no tiene fronteras. Las culturas están hechas para mezclarse, las culturas están hechas para complementarse y las culturas están hechas para disfrutarse. Por eso espero que de este convenio sigamos avanzando en tejer esas redes entre ciudades y entre agentes culturales, en seguir con esa cuestión tan bonita, a mi modo de entender, que cuanto más colaboración hay, el proyecto tiene más posibilidades de salir adelante, siempre tiene más posibilidades de salir adelante un proyecto que se desarrolla en las 3 ciudades que un proyecto que se desarrolla en 2, aunque en este caso hay proyectos que van a las 3 ciudades y proyectos que van a 2, pero creo que es muy importante y muy interesante esa labor de colaboración. Nosotros, por un lado, queremos significar también en este convenio nuestro apoyo a la cultura desde el Ayuntamiento de Bilbao, nuestro apoyo a la cultura en esta situación tan complicada que estamos viviendo y que está viviendo el sector cultural en su conjunto, con esa escucha activa que queremos tener, ¿no?, con todo el sector cultural y que, como os decía antes, seguramente también a través de este convenio vamos a poder realizar un análisis más ajustado de cuál es la situación del sector cultural en las 3 ciudades y eso nos pueda llevar a adoptar en cada una de las ciudades las decisiones que más correctas nos parezcan. Este año, el 17 de septiembre, tendremos esas jornadas en Santander que van a estar muy vinculadas, en este caso, o muy centradas en la industria musical y pues tenemos ya las adjudicaciones de los proyectos de este año. El jurado se ha reunido, creo que ha sido el día 3 de septiembre, para adjudicar los proyectos y las subvenciones y, por lo tanto, tenemos ya delante una nueva situación con 6 proyectos subvencionados con 12.500 euros que van a desarrollarse, como os decía, en 2 o en 3 ciudades. Seguimos adelante, seguimos avanzando y a mí es un proyecto que, insisto, creo que es pequeñito, pero creo que es enormemente ilusionante y creo que sobre todo pone en valor algo que en esto de la cosa pública para mí cada vez tiene que ser más importante y es esa palabra tan magnífica que a veces pues pierde un poco el sentido, que es la de la colaboración. Y hoy, con este gesto tan sencillo, hacemos que la colaboración sea real. Así que
no puedo más que estar agradecido a Pablo y a Gemma por poder continuar en esta bonita aventura. Ambas ciudades, Santander y Bilbao, que llevan ya casi una década recorriendo este camino juntos, hayan tenido a bien acoger a una ciudad como Logroño en este proyecto tan ilusionante que está pensado para seguir apoyando a la industria cultural y creativa de nuestras ciudades, industria que ha pasado momentos muy duros en esta pandemia y que necesita de buenas noticias, de noticias esperanzadoras, y creo que esta noticia lo es. El hecho de que jóvenes y no tan jóvenes, pero en todo caso personas que trabajan en el mundo de la cultura, en la industria de la cultura, puedan verse favorecidos por proyectos conjuntos, tejiendo redes, es algo que nos congratula. Para cualquier logroñense y logroñesa vemos a Bilbao como ese faro que representa la ambición, la transformación y la posibilidad de que una ciudad que cree en sí misma pueda hacer grandes cosas. Y vemos a Santander como esa ciudad elegante que lleva tiempo trabajando por la cultura, porque el tejido cultural de su ciudad crezca. Creo que en Logroño se están haciendo también cosas interesantes. No en vano, en el último fin de semana vimos Concéntrico, llegó mucha gente a ver ese espacio de arquitectura efímera. Dentro de poco tenemos ese festival de narrativas Cuéntalo, el festival de música antigua. Creo que también hay un cierto vigor y cierto dinamismo en una ciudad como Logroño para el tejido cultural. Este proyecto, con Bilbao y con Santander, para Logroño es importante, nos ayuda a estar más cerca, como decíamos, somos gente unida por esa fraternidad civil, de gente que veranea o viaja a Santander, a Bilbao desde Logroño y viceversa, y por lo tanto unir ese tejido cultural nos parece esencial. Por lo tanto, lo dicho, agradecer el apoyo, agradecer esa acogida que hemos tenido. Como bien ha dicho el alcalde de Bilbao, creo que hay un fondo y un contenido, hay 6 proyectos de 12.500 euros que ya favorecen el desarrollo de la danza, la música, el teatro, la narrativa, y todo eso verdaderamente tiene un impacto real, certero, en una industria cultural y creativa que necesita del apoyo público para poder seguir avanzando y seguir creciendo. Así que gracias, Gemma, gracias, Juan María. Y muchísimas gracias a nuestro anfitrión, a Juan María Aburto, que es ese alcalde pues que yo siempre digo que los bilbaínos tienen muchísima suerte de tener, porque es un alcalde buena persona, es un alcalde que mira por sus ciudadanos y es un alcalde que trabaja en red, y es lo que veníamos contando en la reunión previa, que es importante trabajar en red y es importante tener alturas de miras también. Y hoy pues incorporamos a este acuerdo a Pablo Hermoso de Mendoza, que es el alcalde de Logroño, con lo cual 3 alcaldes de 3 partidos diferentes que se unen en torno a la cultura. Desde el punto de vista de Santander, efectivamente somos conscientes de la ciudad media que tenemos y debemos de mirarnos en espejos de otras ciudades y queremos ser ambiciosos, y por eso desde hace mucho tiempo Santander se mira en el espejo de Bilbao. Por eso agradecer enormemente a vuestro alcalde pues todas las veces, que son muchas, que le llamo y que además le pido consejo, y que tenemos una ciudad referencia en inversión productiva, una ciudad referencia en industria, una ciudad referencia en regeneración urbana y, en este caso, una ciudad referencia también en cultura. Agradecer a todo el equipo, al concejal de Cultura y a todo el equipo, porque hoy los 3 alcaldes hemos ratificado ese compromiso con beneficio del sector cultural. Un sector que efectivamente en pandemia pues ha sufrido mucho y que los 3 ayuntamientos con este acuerdo tienen 2 líneas de actuación. La primera es dotar de una cuantía económica, una orden de subvenciones para que nuestros agentes culturales se alíen y puedan presentar proyectos conjuntos que tengan pues esa unión entre 2 o entre 3 de las ciudades que lo componemos, y otra es una jornada de promoción que va alternando de ciudades, que la anterior fue en Bilbao y que el día 17 de septiembre pues nos corresponde a la ciudad de Santander. Esta jornada del día 17 será sobre la industria musical, habrá mesas redondas para artistas, para hablar de salas, para hablar de festivales, y tendrá un colofón, que es un concierto en donde diferentes bandas emergentes de cada una de las 3 ciudades también podrán tener un escenario. Y esa orden de subvenciones, de lo que se trata es de que trabajen conjuntamente, creen producciones conjuntas y se comparta también público y se comparta escenarios, porque
alguien de Santander no puede venir a actuar a Bilbao y tener público también de Bilbao, de Santander y de Logroño. De eso se trata, de trabajar en red para que las posibilidades que tienen nuestras empresas cada vez amplíen ese abanico. Eso es lo que hemos ratificado en el día de hoy, eso es lo que 3 alcaldes venimos a poner sobre la mesa para que nuestras empresas culturales cada vez tengan mayor ilusión en el futuro, cada vez tengan mayor ámbito de actuación, cada vez tengan mayor público. Sí es colaboración público-privada, porque este dinero es motor para que se generen eventos que después puedan formar parte de la programación de cualquier sala privada o de cualquier institución pública. Así que agradecer a los 3 el que hayamos podido llegar a este acuerdo, poner en valor también que los alcaldes debemos de facilitar el trabajo de nuestras empresas y poner en valor principalmente pues, a estos 2 alcaldes que tenemos hoy aquí, que han sabido, junto con Santander, ver esa oportunidad o ese relanzar nuestras empresas turísticas. Así que, Juan Mari, muchísimas gracias por recibirnos en Bilbao. A Pablo, gracias por haberse interesado por esta red y, desde luego, el beneficio será para todos esos agentes, pymes y autónomos que tenemos en el sector cultural, que ahora sí tendrán una nueva oportunidad, tanto de trabajo como de producción, como de financiación por parte de las 3 entidades. Muchas gracias.